Inmersos en una semana que ha estado eminentemente marcada por la festividad del martes, en concreto el Día de Todos los Santos, o lo que aquí en Marbella se ha conocido siempre como el tostón, impregnado de tintes de Halloween que son inevitables y ya hay que asumirlos, pero en el equipo municipal de gobierno y por supuesto a través de la Delegación Municipal de Sostenibilidad que encabeza Miguel Díaz, a quien es un placer saludar. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Nacho. Apuesta por una tradición marbellí, una de las poquísimas tradiciones puras de esta ciudad, que ha languidecido algunos años por las limitaciones también que imponen, por los cambios de costumbre de la gente y también por las limitaciones que impone la legislación de prevención de incendios y demás, pero que todavía queda margen para sacarla adelante y volver a vivirla, y esta última fiesta del tostón ha sido un buen ejemplo de ello, ¿no? Ciertamente, la verdad es que en esta jornada de 1 de noviembre ha habido mucha animación, se han participado prácticamente en todos los espacios que se habían habilitado. Podemos decir que ha sido un balance muy bueno el de Puerto Rico, donde convocábamos junto a distintas asociaciones a los vecinos de Marbella, donde había un fuego. Si es verdad, como bien dices, que hay una limitación para hacer fuego, tan solo en aquellos lugares habilitados, como es el caso ahora mismo de Vigil de Quiñones y de Nahueles, pero sí se pudo hacer un gran fuego comunitario, vamos a decir, con los bomberos allí presentes, con su plan de autoprotección en Puerto Rico y también en el Lago de las Tortugas, en Nueva Andalucía, y en el Parque de los Tres Jardines en San Pedro. Esos tres espacios es donde se hacía una llamada a todo quien quisiera, pues bien, había castaña por parte del ayuntamiento y quien quisiera llevar también poder asarla allí, y la verdad es que ha sido un éxito, porque además, como bien dice, una tradición que es puramente nuestra, de tiempo inmemorial. Recordamos, bueno, generaciones que pues directamente se echaban al monte, al campo, ¿no? A Puerto Rico, a la zona de los monjes, a Juaná, en fin, pues a disfrutar de este día, pasar un día en familia, en amistad, y eso no debe perderse. Por eso también pues se liga también a unos valores de recordar nuestra historia, los juegos tradicionales, y se han hecho pues carreras de sacos en estos actos que se han preparado, se han hecho el juego de la cuerda, en fin. Sí, mucho enfoque hacia los niños, ¿no? Como volver a inculcar a que es quienes quizás han podido perder más la perspectiva en los últimos años, pues porque ya la gente va menos al campo de lo que iba antaño, los críos se manchan menos de barro los críos hoy en día. Y efectivamente se manchan muy poco y hay que mancharse más, evidentemente. Claro sí, ayer de hecho se mancharon y se disfrutaron de mancharse, no solo los críos, también los mayores con el carbón, que es muy tradicional. Que ahora estaban mucho tostón, pues en cuanto ya se pudo, con los tines de los palos, pues bien, eran todos uno a otro pues impregnándose del carbón, estando en contacto con la naturaleza. Por eso yo además lo decía un poco cuando tuve la oportunidad ayer, los medios de comunicación que estuvieron en los actos, bueno, pues explicar que, bueno, que el tostón es ese día, que lo tenemos que conmemorar y celebrar de esa forma tan especial, pero que tiene que invitarnos también a que disfrutemos de nuestros espacios naturales, consciente y responsablemente, evidentemente, pero que lo disfrutemos durante todo el año, porque tenemos parajes muy diversos, parajes fantásticos para disfrutar de ellos, y tenemos que hacer uso de ellos, tenemos que integrarnos en ellos, tenemos que identificarnos con ellos, disfrutarlos, porque eso es lo que hace, en definitiva, bueno, porque estemos conectados con el territorio donde vivimos, con su historia, con su personalidad, ¿no? Incluso que el paisaje nos configura personalidad. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el tostón sirva para ir alistando gente a querer, cuidar y disfrutar de la naturaleza en Marbella. Por tanto, es una fecha que hay que poner cada vez más. Y también, junto a esa tradición, al margen de Halloween, pues también hay otra tradición que también, bueno, todavía lo vemos en los cementerios, por ejemplo, bueno, pues algo también muy ligado a nuestra cultura, y bueno, evidentemente todo, pues recordar a las personas que ya no nos acompañan, pero especialmente en ese día, pues también es algo que no se está perdiendo y no se debe perder. Yo creo que hay que ir a nuestra identidad. Ante la globalización cultural, pues llegan otras cuestiones que, bueno, de alguna manera, si se integran, hay un público, incluso turísticamente o económicamente puede generar una actividad, pues bueno, no es tampoco algo que haya que descartar. Incluso tenemos mucha población anglosajona en Marbella y es también una manera de interculturalidad. Se ve en algunos centros educativos, y ahora en Las Chapas, por ejemplo, pues lo vemos, porque es que hay muchos que son, y el St. Patrick, que cuando llegan con los irlandeses, pero bueno, también en su justa medida, que no acabemos celebrando el 4 de julio con un pavo y una bandera que somos muy capaces, con barras y estrellas que no podemos llegar, pero bueno, en su justa medida. Que somos muy capaces. Y está sobre la mesa para que en años venideros
la fiesta del tostón se parezca más a lo que hemos conocido, y hablo por ejemplo de conceptos como la acampada, es decir, intentar sortear o actuar o adaptar a la normativa una fiesta que lógicamente se ve limitada por esas normas, pero que trabajando y gestionando a lo mejor se puede encontrar fórmulas para que ese tostón vuelva a parecerse a ese tostón que conocíamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? De subir al monte a acampar, para muchos la primera vez casi que salíamos de libertad de casa y fuera de la atención de los padres, ¿no? Pues sí, no la sé. verdad que es uno de los Será complicado, pero es complicado está sobre porque la acampada está prohibido hacer acampada. Es verdad que uno de los grandes placeres que podemos tener es dormir pues al aire libre en el campo y en una tienda de campaña. Y no en Solo un un matiz, todo eso está prohibido, pero una vez al año hay 1,5 millones de personas que se van a Doñana y hacen todo eso que está prohibido en un parque nacional como Doñana, ¿no? Ya sabemos de lo que estamos hablando. O sea que, no, se puede, lo que dice yo que efectivamente, como algo excepcional, como ¿no? decimos, sobre todo eso, controlado, como se debe hacer, sí que se pueden pues realizar incluso los propios parques de Nahuele, el parque de Vigilequiñones, que están acotados, básicamente, claro. La zona de la finca de Puerto Rico, que también, pues ahí sí se puede, a lo mejor, se podría ver, es una demanda ahí que es interesante y que lo podamos ver, pues también hay sus voluntarios, su equipo de emergencia atendiendo sobre todo por el tema del fuego, ¿no? Y de que no se depositen basuras, y etcétera, etcétera, pero sí que es interesante y es una posibilidad, al menos en unas zonas que se permita la acampada durante esa noche, ¿no? Pues la verdad es que la fiesta, como tiene toda su plenitud, sobre todo los más jóvenes, es poder ese sentimiento de libertad, de irte al campo por la noche, de estar, como íbamos subiendo el tubo, ¿no? De Puerto Rico, yo creo que eso lo hemos hecho en una generación, como dices, todo, y es una manera además que bueno, que está ahí muy ligada también con esa noche que hay, ¿no? No es la de Halloween, es la noche de los santos, pero que sí que tiene un poco de misterio, de las leyendas, bueno, ya entonces desde el Monte de las Ánimas, ¿no? De Becker ya contábamos estas leyendas, los Halloween tendrá su tradición, pero aquí también ha habido esa situación de misterio que nos gusta, pues que mejor que en el tostón también ligar todas esas tradiciones con la naturaleza. Pero es un tema que podemos ver para ir mejorando. La verdad que este año se ha podido hacer por primera vez en esos espacios Lago Las Tortugas, los 3 jardines y Puerto Rico con un fuego, pues el año pasado llovió y no hubo tostón, y en los 3 jardines pues no se había hecho, en San Pedro fue una carpa, algo más urbano, y lo ideal es llevarlo al campo y cada vez extenderlo mucho más, así que tendremos en cuenta eso para la próxima edición. A mí me gusta, yo admito que es un poco de debilidad personal también, ¿no? Por eso lo comento, porque me gustaría mucho que ese tostón se pareciera al tostón que yo viví, ¿no? De pequeño, porque creo que si fuimos felices disfrutándolo, supongo que las generaciones actuales merecen serlo también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, dejando eso atrás, porque ya ha pasado. Ya ha pasado, pero bueno, tenemos que seguir degustándolo. Sí, vamos a hablar de algunas cuestiones. Por ejemplo, hemos conocido la primera de las obras, por orden cronológico quizás, de las llamadas obras sostenibles, remanente de tesorería. La mayor parte hay que destinarlo a pagar deuda, pero han quedado en torno a 9 millones de euros que se van a poder destinar a inversiones en el municipio. Son las llamadas obras sostenibles, pero bueno, va a afectar a distintas partes del municipio, y si no me equivoco, en materia de movilidad también hay alguna que otra prevista, ¿no? Sí, ciertamente, bueno, muchas tienen un cambio en la movilidad, casi todas, porque actúan en núcleo urbano, principalmente se ha ido, y muy interesante además, yo creo que el criterio que se ha seguido desde el equipo de gobierno y de la delegación de obras a la cabeza es ir a los barrios, ¿no? Los espacios donde hacemos la convivencia, donde deben ser espacios más enfocados para que sean habitables, para el disfrute de las personas y no solo pues para los coches, para que sea un espacio en el que puedan moverse los niños, por ejemplo, con seguridad, las personas con discapacidad, todo en nuestro día a día, y por eso se entra mucho en los barrios, Dina Pastora, los Arcos San Enrique, Miraflores, tenemos también en Tirso de Molina en Nueva Andalucía, tenemos en San Pedro, ya en la zona del Marqués del Duero, para conectar también con el Boulevard, todos esos nuevos espacios. Eso influye en la movilidad, evidentemente, y hace pues una movilidad más sostenible, fomentando el peatón, fomentando pues cada vez pues uso de como puede ser la bicicleta, el transporte colectivo, pero especialmente hay algunas que están muy enfocadas a la movilidad, en lo que se refería, por ejemplo, en Puerto Banús. Vamos a poder realizar una obra en lo que es la avenida Julio Iglesias, que es la de los cines, para que nos entendamos, entre el Marbellero y Torre del Duque, la entrada a Puerto Banús.
ahí, que es muy frecuentado por ciclistas, pero vamos, ciclistas por ocio, por turismo, por familias que van con sillas, con menores, turistas también, y llega un momento que se termina el paso marítimo, ahí no hay por dónde discurrir, una calle, bueno, pues que aunque tiene un carril especialmente ordenado para las bicicletas, con una velocidad, etcétera, pero todo el mundo no entra a confluir con los coches en una vía, y menos cuando hay niños, etcétera. Y las aceras tampoco permiten esto, pues en la mediana justamente se va a utilizar esa mediana como un carril bici que va a ser prácticamente un tramo más de paseo, más de medio kilómetro de paseo que conectará entre el Marbellera y Torre del Duque, y ahí bueno, le va a dar también otra cara a una entrada clave a Puerto Banús, aparte que se va a aprovechar pues, ya para decentar todo ese recorrido, y luego bueno, vamos a ver las bicis yendo y viniendo, es decir, vamos a tener una imagen de una movilidad que va distinta, y eso yo creo que es un cambio, una transformación que se va a ver. Es una obra que tiene pues, una inversión de cerca de 500.000 euros, por tanto una obra importante en Puerto Banús, que necesita Puerto Banús. Ya se hizo la Plaza Antonio Banderas, pero ahí es uno de nuestros escaparates y que necesita una constante mejora, y en este caso pues introduciéndolo en clave de movilidad sostenible, y no será la única. Es que el concepto de bicicleta precisamente en Puerto Banús encaja a la perfección. Claro. Es como concepto lúdico, no deportivo, sí, sí, sí. ¿No? Pero efectivamente, lúdico, y incluso ligado lúdico, pero no solo para los que vivimos todo el año, sino para los turistas, es decir, los hoteles, y los hoteles que están más ligados al paseo, mucho más, tienen prácticamente todo ya su propia bici corporativa, vamos a decir, pues hecha con un diseño, cuidando ese diseño, dándole, y está a disposición de sus clientes, bueno, que tienen pues toda esa vía que es la senda litoral, todo el paseo marítimo, para recorrerlo de un lado a otro y disfrutar a su vez de la ciudad, y entonces es un salto de calidad importante. Por eso entendemos que Puerto Banús, como un escaparate, además de lo que tiene que importar pues Marbella, es esa imagen de esas bicis que poblarán, porque de hecho ya lo están. Hay momentos del día en el que hay, sobre todo pues, temprano, en la mañana y tal, hay más bicicletas incluso que coches, me atrevería, los días, porque son muchos los que circulan en ese lugar, y tienen que ir, o bien echarse a la carretera o ir por la acera, porque dentro de Puerto Banús no se permite circular lo que es el recinto privado de Puerto Banús, no es algo que el Ayuntamiento haya ordenado. Por tanto, eso entendemos que es una obra interesante. Además, garantiza también la seguridad peatonal, la mejora en las rotondas, la accesibilidad a las paradas de autobús. Un poco es una reordenación en materia de movilidad de esa arteria de Puerto Banús, como es la avenida Julio Iglesias, y es muy, muy interesante, ¿no? Y tenemos otra en otro tipo también, en la zona de las Chapas, que también dará un cambio en la movilidad y de todo el municipio, ¿no? Claro, yo a veces he reflexionado sobre el tema y me consta que muchas personas tienen un sentido muy mercantilista de la vida, ¿no? Y tienen sus opiniones basadas en criterios de productividad, ¿no? Y lo de la bicicleta a veces les suena inocentón pero estamos ya en el mes de noviembre, entrando en una fase en la que nos vamos a dar de bruces otra vez con ese problema que atraviesa esta comarca y esta ciudad desde hace ya años, que es la estacionalidad. Y todo este tipo de actividades, vamos a ver, hablando claro, quizás ahora en noviembre, no, seguro ya en noviembre, no tengo tan claro, pues sigue haciendo calorcito, pero bueno, no serán días para ir a la playa, pero sí serán días para que haya turistas que cojan su bicicleta y disfruten de pasear en bicicleta Lo digo porque sabe, ¿verdad?, que hay gente que lo entiende de esa manera, dice, o le das una aplicación así, o dice, no, cuidado. Algunos piensan esto es bien ligado a los chinos, por decir algo, que esto va, o que es una cuestión de cosas que no van a tener. No, que no, no es una cosa progre de vegetarianos inocentones que tienen la bicicleta para que no haya contaminación, que no solo eso. Es otra cosa, evidentemente, es productividad, es decir, estamos hablando de que se organizan, además, no solamente ir, que los hoteles, por ejemplo, pero es que ya con una bici puede acceder al centro bien y a un bar, disfrutar, por ejemplo, también contribuir, y eso lo tenemos que hacer todo, a que nuestra ciudad, ahora está en Madrid, estamos viendo lo que pasa en Madrid, las nubes que hay tóxicas, la situación que se está viviendo. Precisamente de medios nacionales se interesaba, ¿no?, y venía a hablar, porque en Marbella pues aparece la OMS, los últimos informes, como la tercera ciudad de España con mejor calidad del aire. Las otras dos además están fuera de la península, en Canarias, y entonces, bueno, venía, y una de las cuestiones que tenemos que apostar es por seguir siendo, porque eso sí que es también un estándar de calidad turístico, es pues la sostenibilidad, la calidad del aire, que no tengamos masificado nuestra vías de comunicación, y para eso pues es interesante, y de hecho por eso todas estas nuevas obras, también igual que la del Arroyo de la Represa, la del Arroyo Primero, todas van a contemplar su carril bici que tendremos en la trama urbana también, porque todo esto va a permitir que Marbella
pues no, pues sea y tenga una distinción de calidad, que eso al final es productividad, es economía, es que estamos hablando de, precisamente cuando hacemos eso, cuando protegemos la reserva ecológica, la duna en el litoral, cuando estamos creando ese corredor verde que íbamos a poner en marcha en Las Chapas, que también es un circuito de ocio turístico, pero que es un pulmón, hacer un gran parque, que sea un pulmón para todo el municipio, una reserva verde, pues todo eso estamos construyendo un modelo de ciudad, que además está dentro del plan estratégico, así enfocada, y es lo que demanda un turismo de calidad, porque el nuestro es ese, un turismo de calidad, te pide por supuesto hoteles de 5 estrellas, con los mejores servicios, infraestructuras, comercio, firmas, pero te pide también pues, poder disfrutar de un entorno agradable, lejos de la masificación. Ese turismo de calidad ya no es el de aparcar el Lamborghini en la puerta del restaurante, ahora es el de eso, salir a pasear, el de disfrutar, conocer el lugar en el que se encuentra. Los turistas vienen mucho más a conocer el lugar, el entorno, la cultura del lugar en que se encuentra, y eso hay que lo estamos viendo, de hecho, bueno, lo utilizan publicitariamente, estamos viendo en la publicidad, bueno, que marca mucho, pues la publicidad no la hacen dos que se le ocurren, sino hacen estudios de por dónde, pues sobre todo cuando hablamos de marcas, por ejemplo, de vehículos de alta gama, que un anuncio reciente veía, en el que es un señor en bicicleta todo el tiempo recorriendo, hablando de bienestar, de confort, de su trabajo, y al final ya cuando guarda la bicicleta, al lado de esa bicicleta en el garaje está el coche ese, y después dice, bueno, y cuando va a conducir, conduce, ¿no?, ese coche, pero no ha utilizado ni un coche, sino una bicicleta. Otras veces lo ha hecho otras compañías para precisamente pues generar todo aquello a lo que aspiramos todos, que es estar relajados, lejos del estrés, lejos de la ansiedad, del agobio, y aparece muy ligado, por ejemplo, un elemento como el de la bici. Pues eso es lo que tenemos que dar, el que viene aquí para relajarse, viene para tener experiencias, para tener calidad de vida, ligarlo a la sostenibilidad, que puede ser la bici, puede ser un paseo peatonal, como tenemos también toda la senda litoral, etcétera, etcétera. Eso es desde luego lo que tiene que ofrecer Marbella, aquello que uno pues, desea, con lo que mejor se siente y lo que está pues dándole las mejores experiencias y los momentos de bienestar, que son los que luego se acuerda, porque luego en un atasco en un coche, eso lo queremos borrar de la mente todo. Pues eso lo tenemos que construir, y para eso pues tenemos que cambiar mentalidades de algunas personas, y sobre todo los críticos de la bici, que los hay, son aquellos que no se han subido nunca en la bici posiblemente y no han sentido y ni han experimentado pues, lo que se puede sentir y experimentar en una bici, y luego cuando no lo hacemos individualmente, sino que se hace en un plan, pues al final estamos transformando la ciudad. Ya lo ha hecho Sevilla, sí, claro, lo está haciendo Barcelona, lo está haciendo Málaga incluso. Nosotros para mí es clave entender que son apuestas a medio largo plazo, que claro, no se cambian los hábitos colectivos en una ciudad de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente, primero porque ni tenemos la infraestructura, y eso hay que generarlo primero, la infraestructura, que se están creando poco a poco. Ya digo, tenemos el corredor litoral, pero después vamos a tener los más urbanos, etcétera, y cuando estén todas esas obras que están ya a punto de concluir y ya el carril bici entre la ciudad, los barrios y tal, pues empezarán a usarse, y las nuevas generaciones pues también. De hecho ya se ven, yo por ejemplo la zona del Instituto Sierra Blanca, que ya tiene parte del carril abierto, pues ya hay jóvenes que van al instituto en bici desde que está abierto parte solamente, que no está ni completo de ese carril, porque así lo puedo observar, ¿no?, cada mañana, etcétera, etcétera, que hay que dar una oferta también ante esa demanda de carriles de infraestructura ciclista que se está poniendo. Ese es nuestro trabajo, y ya la gente se va a subir a la bici seguro, y las nuevas generaciones, los más jóvenes, pues mucho más, y ellos son los que al final van a... Es que he escuchado mucho decir, es que estos son 500 metros ¿para qué? Claro. Luego llegan otros 600, es que son 600 metros, 300 metros ¿para qué? Vale, sí, pero es que por ese camino, dentro de un par de años, 500, 600, 800, 1000, y cuando te queda cuenta son 3.000 o 4.000 claro, o 5.000 o 10.000. El tema es eso, lo que es interesante es darle la conectividad. Yo entiendo ahí de los que hacen críticos, evidentemente ese elemento que lo hemos detectado y lo sabemos, pero lo primero es ir consolidando aquello que se puede ir es más sencillo, porque se puede ver más productivo también, y luego vamos a buscar la conectividad. Sin conectividad no hay, desde luego la gente no va a tener esa demanda, y se está haciendo. De hecho, primero la parte técnica, un estudio, varios proyectos que hay en marcha de elaboración técnica para hacer esas conexiones, y cuando los tengamos estoy seguro que en breve pues podremos ver cómo va a evolucionar en mucho la movilidad ciclista. Desde luego es un reto de legislatura, no es un reto de un año, como bien decía, pero sí un reto de legislatura, y en esta legislatura, cuando termine, podremos circular en bici de forma muy satisfactoria por muchos lugares del municipio, seguro. Creo que antes dije que habíamos conocido la primera de las obras sostenibles que hay en ese programa de actuaciones del ayuntamiento, pero me parece que no cabe decir que me refería a la de la plaza de la iglesia de Divina Pastora.
ahí no es una obra exclusivamente de movilidad o tan relacionada de forma directa con la movilidad, pero sí es cierto que como concejal de movilidad sabe usted bien que es una zona complicada, la Divina Pastora, y me imagino que habrá seguido muy de cerca el diseño de esa obra, la Divina Pastora, porque allí hay que resolver bastantes complicaciones en materia de masificación del tráfico. Los edificios no tienen parkings. Y las calles, bueno, les falta aparcar el coche dado la vuelta, ¿no? Para caber muchas veces. Claro, eso es cierto que ahí viene una planificación, pues de su momento que no había edificios, que no había parque en los edificios. Se ha mejorado la accesibilidad, lo que es el aparcamiento con la obra en Maíz Viñar, es decir, en Arroyo de la Represa, que se ha aumentado mucho el aparcamiento en batería, ¿no? En ese lado. Eso ha ayudado, evidentemente, a la Divina Pastora, tanto a los residentes, sobre todo al final de la jornada, como a los propios comercios durante el día, pero es una situación complicada porque efectivamente hay son estrechas las vías de un único sentido, sin aparcamiento en los edificios, y es complejo, se busca su solución. Y luego esta obra también contribuye a una movilidad que también es importante, a veces no toda la movilidad es coche, es personas andando, es decir, peatonalización, y se ganan muchos espacios peatonales con esta obra de la Divina Pastora. Todo lo que es la plaza de la iglesia, por ejemplo, se transforma y delante pues vamos a tener un espacio peatonal nuevo a disfrutar, que eso es fundamental. Se va además a hacer extensivo mucho más hacia lo que es la plaza Paco Canto o Plaza Andalucía, que está prácticamente a la escondida, donde hay un monumento de Vicente Espona, de una alegoría, un canto a Andalucía, precisamente, pues que además va a ser un elemento central, lo que ahora está allí prácticamente tapado en la vegetación y en una plaza donde lo que pasa son coches alrededor, pues todo eso se le va a dar una continuidad, una nueva configuración con lo que es plataforma única, que decimos, bueno, que va a haber coches, evidentemente van a bajar los coches, pero será una zona en la que pasen los coches imprescindibles, ¿no? Y el resto pues será para que disfruten los peatones. Ya todo eso además va unido poco a poco a lo que es la nueva zona que se ha generado tanto en el río como en el Naveul. Se va a actuar también en los Arcos San Enrique, por detrás. Por lo tanto, le va cogiendo sentido una transformación en los barrios, ¿no? Que también necesitan un impulso y un cambio de uso en favor de las personas, que lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver en Arroyo Primero, donde también se va a iniciar ya de forma inminente la obra de Arroyo Primero. Y así, pues como decimos, en Miraflores también va a haber, en el Reino de Aragón, ahí en Andalucía, en la Chapa, que hemos hecho más una actuación pues ligada a ese gran pulmón, que sería el Corredor Verde, y sobre todo que gane espacio, en este caso los peatones, las personas, es una de las notas destacadas de todas estas actuaciones. Cuando estábamos hablando antes de algo a medio largo plazo, algo que se irá mejorando progresivamente, me estaba viniendo mucho a la mente muchas de las actuaciones llevadas a cabo últimamente en materia de transparencia, de participación de la gente. Eso sí que es algo que va a llevar tiempo acabar de entender. Y bueno, quizá el político tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Para empezar a publicar todos los datos. Hace poco asistíamos a cómo se publican los contratos menores en la web, sale adelante en el código de buen gobierno, que es un compromiso de los políticos locales, de los dirigentes políticos locales, de dar a conocer todas sus circunstancias personales y obrar de una forma ética a lo largo del tiempo. En definitiva, una suma de actuaciones que se llevan a cabo que también tienen como denominador común eso, ¿no? Que es un punto de partida, pero que sí, va a llevar tiempo que todo eso se asiente, ¿no? Claro, es una transformación. Participativos. Presupuestos participativos. Es una transformación, ordenanza de transparencia, que la llevaremos, está también ya la fase de informe, una vez que se han presentado las alegaciones. La verdad es que una transformación democrática de la ciudad, que era uno de los grandes retos, porque a partir de ahí te sirve para pues si hay un espacio de participación, los que la gente pues de forma estable puede influir, opinar, decidir, criticar, todo lo que tengan que decir. Hay una transparencia en la que se puede tener un acceso a la información, pues, y hay también, por ejemplo, encuestas que se van a hacer, vamos a empezar a elaborar también encuestas de opinión de los ciudadanos. Pues todo eso hace que incluya a la gente en la toma de decisiones, en el día a día, que se genere democracia, que se haga pues un sistema pues mucho más participativo. Y ahí se han hecho ya y se han sentado las bases, ¿no? Si estamos en ello, pues Transparencia Internacional en este año evaluará al ayuntamiento. Vamos a ver los datos. Tenemos los últimos, y ya lo hemos comentado aquí algunas veces, que son lamentables cuando
suspendíamos en participación, en transparencia, perdón, en urbanismo y en contrataciones, lo más importante. Bueno, pues ahora se publican todos los contratos, los menores, los mayores. Tenemos toda la información, lo que los concejales, al menos los de gobierno, después hemos visto que todos de los que están en la oposición no lo han presentado, pero bueno, la renta desde 2015, las declaraciones de bienes, todo esa información hace también pues que sea todo más transparente, más honesto, más creíble y se recupere la gente el crédito en la participación y las instituciones. Yo creo que ahí tenemos retos como que ya hemos puesto en marcha, como las cartas de servicio, elaboración de cartas de servicio, que bueno, dar a conocer a los vecinos lo que cada delegación ofrece a la ciudadanía, dónde se pueden dirigir a ellos, qué compromiso tienen de, por ejemplo, de atención en los distintos trámites, en cuanto a tiempo, en qué documentaciones tienen que aportar, es decir, que la administración no sea un obstáculo poder acceder a ella y poder ver, bueno, necesito, por ejemplo, solicitar una placa de vado donde tengo que ir, qué papeles tengo que llevar y que dé 4 vueltas, sino que esté eso claramente en las cartas de servicio, que además sepa que tiene que llevar esta documentación y que además sepa que hay un compromiso de que en 15 días o en 10 días o los días se le va a responder. Pues todo eso hace mucho más fiable a la administración y que además vamos a empezar a hacer encuestas de percepción para que nos diga a los vecinos dónde estamos fallando. Y a partir de ahí poder corregirlo. Esto es cambiar no solamente la mentalidad política, es también la mentalidad de los propios trabajadores de la institución, que están pues en una dinámica que tiene sus partes en positivo y evidentemente pues y luego otra dinámica que hay que corregir y tenemos que ser siempre mucho más autocríticos, siempre, y tienen que cambiar los modos de trabajar y nos tenemos que parecer cada vez más la administración pues a lo que demandan los ciudadanos y a la inmediatez y a la agilidad y a la transparencia. Eso tiene que ser así y no al hermetismo, al vuelvo usted mañana. Y eso. Hay veces que parece que la administración, en vez de gobernar para el ciudadano, lo que hace es esconderse del ciudadano. Esconderse del ciudadano, claro, eso es lo que no sea una molestia, ¿no? Es decir, lo ha dicho más gráficamente que yo, es así. Sí, sí, y por eso las cartas es como salir en búsqueda de la gente y traérnosla para la administración. Y ahí se revelarán que hay déficit. Muchas veces porque va a haber déficit porque un departamento que es que no está suficientemente dotado o determinado departamento que no hay la suficiente formación del personal. Bueno, pues eso es lo que hay que, a partir de detectarlo, podemos corregirlo. No bueno es detectarlo porque es la única manera. Y esa es la idea de la encuesta de calidad y de las cartas de servicio, que ya se está trabajando con 10 delegaciones o 10 áreas municipales y que ya, bueno, en breve, internamente los plazos que nos hemos puesto, el día 4 de noviembre nos darían esa propuesta de cartas de servicio y a partir de ahí empezar a ponerla en marcha. Eso está dentro del plan estratégico también, porque es importante, que es otra de las cosas que cambiamos, el planificar a 2022, que es como se planifica en el plan estratégico, más allá de las legislaturas, más allá de los avatares que pueda haber electorales o oportunistas. Y ahí se está creando también una unidad, una unión entre lo que es los distintos técnicos municipales de distintas áreas, porque ellos son los que van a seguir ahí cuando los que estamos ahora pues nos dediquemos a otros menesteres, y se haya formado ese equipo de trabajo realmente. No estanca cada delegación, sino un equipo de un ayuntamiento con un proyecto de ciudad y dedicado a ello. Y eso es lo que estamos trabajando desde el área de la oficina del plan estratégico, es esa función, y de ello pues están saliendo cuestiones concretas como estas cartas de servicio, por ejemplo. Acabamos, Miguel, me estás imaginando al funcionario de todo como con las compañías telefónicas, es decir, ¿le importa que le haga usted un cuestionario sobre sí, pues lo vamos a ver, se le va a hacer cuestionario. Servicio, dígame. Pues así se va a hacer, y aparte, en parte es que tenemos que aprender, desde la administración también tiene, es decir, es un camino de dos vías, pero la administración tiene que aprender de esa empresa privada que sí quiere una rentabilidad. Nosotros también queremos una rentabilidad, en este caso no económica, sino social, ¿no? Claro. Y las empresas tienen que aprender del ayuntamiento que los empleados tienen que tener derechos, tienen que tener unas condiciones dignas, etcétera, y en muchas ocasiones pues no la tienen, así que de todo se aprende. Acabamos, se nos acaba el tiempo. Habíamos abierto ahí una puerta de una temática de la que podíamos estar hablando pues 5 o 6 programas seguidos. Entonces ese es el peligro cuando está uno inmerso en un programa como este y de cómo abra una puerta determinada a ver cómo la cierro después. Bueno, pues la vamos a dejar entreabierta porque en cualquier otro momento, cualquier otra semana estará Miguel aquí con nosotros o algún otro compañero suyo de Izquierda Unida que nos ayude a conversar sobre cuestiones que nos interesan, cuestiones que son de actualidad. Miguel, muchas gracias. Por supuesto, un placer, Nacho, gracias. Venga, y gracias a ustedes, cuídense mucho. Esto no vea tantos...